Hola, este ejercicio nos propone lo siguiente. Calcula el empuje que experimenta una canica de acero de 5 centímetros cúbicos. O sea, el volumen del cuerpo son 5 centímetros cúbicos y su densidad la densidad del acero, es una canica de acero, es 7,85 gramos por centímetro cúbico. Y nos pide que calculemos cuál es el empuje pues, en agua del grifo, en agua del mar y en aceite, y nos da las densidades de esos tres líquidos. Lo primero que vamos a hacer con estos dos datos es calcular, podríamos calcular la masa del cuerpo. Con esto tenemos la densidad y el volumen, pero creo que no lo vamos a necesitar, así que vamos directamente a calcular el empuje. Recordemos, esta canica está sumergida en el agua, ¿vale? O sea, está rodeada de agua por todas partes, ¿vale? Esta canica, tiene un peso, pero al estar sumergida en el agua desaloja un volumen y ese volumen desalojado tiene una masa, ¿vale? Una masa, ese volumen desalojado tiene una masa que genera una fuerza de empuje hacia arriba. Pues bien, eso es lo que queremos calcular, ese empuje. ¿A qué tenemos que llegar o qué es lo obvio? Que el volumen del cuerpo es igual al volumen del fluido desalojado, ¿vale? En cada uno de los casos, siempre. Es decir, este cuerpo tiene un volumen de 5 centímetros cúbicos, el volumen de agua que desaloja, o de agua de mar, o de aceite, es 5 centímetros cúbicos. Esto no cambia, ¿vale? Son 5 centímetros cúbicos. Entonces, ahora sí, vamos a calcular para el apartado A, para agua del grifo, ¿cuál sería el empuje? El empuje es igual al peso del fluido desalojado, ¿vale? ¿Y cuál es el peso del fluido desalojado? Pues es la masa del fluido desalojado por la gravedad. ¿Cómo calculo la masa del fluido desalojado? Pues la masa la relaciono con su volumen a través de la densidad, ¿verdad? La masa del fluido desalojado al final es la densidad del fluido por el volumen del fluido por la gravedad. Vale, ¿cuál es la densidad del fluido en el apartado A? 1000 kilos por metro cúbico. ¿El volumen del fluido cuál es? Habíamos quedado de acuerdo en que en todos los casos el volumen del fluido desalojado es igual al volumen del cuerpo, ¿vale? El volumen del cuerpo desplaza ese volumen del fluido, son 5 centímetros cúbicos. Y me queda la gravedad, que son 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y todo esto, bueno, hay que acordarse de pasar estos 5 centímetros cúbicos a metro cúbico. Un metro cúbico es 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. ¿Vale? Centímetro cúbico y centímetro cúbico se van, metro cúbico y metro cúbico se van y me queda kilo por metro segundo al cuadrado, que estos son newtons. Y ahora sí que solo me queda hacer la cuenta, ¿vale? Serían 1000 por 5 menos 6 por 9,8 y esto da 0,049. Vale, pues el apartado B es exactamente igual. Lo único que cambia es la densidad. Es lo único que cambia. Así que vamos a simplemente cambiar la densidad.
Claro, diréis, esto es un truco, tú no lo puedes hacer así en un examen. Cierto, pero aquí lo vamos a hacer ahora, es decir, aquí solo vamos a cambiar la densidad, es decir, ahora es agua de mar, son 1020 y por tanto el resultado ya no es 0,049, es 0,050 newton. Es más alto. ¿Por qué es más alto? Bueno, porque el agua del mar es más densa, ¿vale? El agua del mar es más densa, entonces la masa del fluido desalojado es mayor, ¿vale? Entonces esa masa genera un empuje mayor, ¿vale? Es la masa del fluido desalojado lo que genera un empuje, no el volumen, ¿vale? Una cosa es consecuencia de la otra, pero lo que genera el empuje es la masa del fluido desalojado, ¿vale? Porque si os fijáis, volvemos a la fórmula, el empuje es igual al peso del fluido desalojado y el peso del fluido desalojado es directamente proporcional a la masa por la gravedad, y la gravedad es constante. Luego, masa del fluido desalojado y peso del fluido desalojado están directamente relacionados. Bien, vamos a hacer el último apartado, que es el apartado C, ¿verdad? En el que está en aceite. El fluido en el que está sumergido nuestro cuerpo es aceite. Y entonces la densidad del aceite ya no es 1020, es 800 kilos por metro cúbico. ¿Y cuál es el resultado? Es 0,039 newton. Es el menor de los tres casos, ¿vale? Aquí el empuje que sufre nuestro cuerpo es mucho menor, ¿vale? Es menor. ¿Por qué? Porque de nuevo la densidad del fluido desalojado es menor, por lo tanto la masa del fluido desalojado es menor, por lo tanto el peso del fluido desalojado es menor. Fijaos cómo está todo relacionado. Si alguna vez tenéis dudas sobre esto, acordaos de lo que siempre nos acordamos, que cuando estás en el mar flotas más fácil. Ese sería este caso. Flotas más fácil, ¿por qué? Porque el agua del mar es más densa. Luego genera un empuje sobre tu cuerpo para mantenerte a flote mayor.